Estamos con David Lemor, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y activo participante en las deliberaciones que han tenido las organizaciones que integran el Acuerdo Nacional y que han dado como resultado el compromiso político, social y económico de corto plazo que han hecho público esta semana y que será el tema de nuestra conversación. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué viabilidad realmente le dan a esta propuesta que han elevado ustedes para el corto plazo, es decir, hasta el 2006? ¿Confían en que tenga cabida, digamos, que sea llevada a la práctica? Sí, confiamos fuertemente en que sea llevado a la práctica. Es más, creo que hay una exigencia y hay una condición que creo que debería asegurar que esto fuera así, y es que el gobierno no ha sido ajeno a las discusiones y a la aprobación de estas medidas. Ha sido parte de todas las discusiones y de la aprobación de cada una de ellas. Además, se ha consultado con los sectores respectivos. Las medidas que tenían que ver con temas tributarios, presupuestales, asignaciones o reasignaciones han sido discutidos con representantes del MEF hasta el más alto nivel, inclusive el ministro. Claro, pero hay varias de estas propuestas que todavía tienen un rango, digamos, de generalidad, que se asemejan a las políticas del Acuerdo Nacional, y todo el mundo sabe que desde que se aprobó el Acuerdo Nacional y sus casi 30 políticas, también no necesariamente han guiado, digamos, la conducta gubernamental. Sí, yo creo que hay que ahí empezar un poco a entender qué cosa es el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional, su función no es dictar medidas y preparar leyes o proyectos de leyes o medidas concretas, pero sí fijar lineamientos claros y precisos en los cuales el gobierno debe basarse para tomar las decisiones en las medidas que debe publicar. En el Acuerdo Nacional, si bien somos una gama muy amplia y heterogénea de representantes, de políticos, de la sociedad civil, algunos técnicos, algunos empresariales, algunos sindicales, hay hasta psiquiatras, ¿no?, en el comité de consultivo de alto nivel. Una buena ayuda. Sí, por supuesto, claro que sí, la es. Entonces se requiere de un nivel técnico y de abogados especialistas en la preparación de medidas concretas, ¿no? Y para eso es que llamamos a los especialistas, pero finalmente se hacen estas propuestas al Ejecutivo y al Congreso y se presentan a la Nación para que sean implementadas las medidas de acuerdo a las normas que se tienen, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí sería importante aclarar cuál es la relación de estas propuestas de corto plazo con la hoja de ruta, que tenemos no sé a cuántas propuestas por todos lados, y cuál es la relación entre ellas. Agradezco la pregunta porque hay una diferencia que hay que enfatizar. El Acuerdo Nacional nunca preparó una hoja de ruta. La hoja de ruta fue una concepción que el gobierno lanzó como una forma de presentar un plan de gobierno del nuevo gabinete, del gabinete Ferrero, después de una crisis en la cual sí el Acuerdo Nacional tuvo una participación importante para salvar esa crisis, y este compromiso se plasmó, se empezó a fundamentar en junio del año pasado. Recibimos una iniciativa de la CONFIEP, después agregadas unas iniciativas de la CGTP, de Acción Popular, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y del FIM, que enriquecieron las propuestas que se iban a discutir. Entonces, esto viene de tiempo atrás, antes de que se presentara esa crisis. Este era un trabajo que se iba a hacer, haya o no haya crisis, y surgiera o no la idea de una hoja de ruta. Surgió después esto y entonces se ha confundido un poco las dos propuestas, ¿no?, de este compromiso de corto plazo con la hoja de ruta, que también tiene que ser de corto plazo. Pero este es insumo para la hoja de ruta. El gobierno tomará la mayoría de las propuestas que están acá, estamos convencidos y tenemos esa certeza, y vamos a exigir que así sea. ¿Y todas las organizaciones, digamos, de seguimiento? ¿Ustedes tendrán una manera de fiscalizar que las propuestas que están haciendo de alguna manera son recogidas en la hoja de ruta? Esa es la función del Acuerdo Nacional, no solamente con respecto al seguimiento de este compromiso, sino de las políticas del Acuerdo Nacional. Por supuesto que vamos a hacer. Vamos a hacer un seguimiento de cómo y qué se está aplicando, y debo decir que en mi primera sensación de satisfacción es que el día viernes, después de que terminamos la presentación esta semana, el jueves en el Congreso, el viernes salió publicado el dispositivo que hacía gratuita la inscripción de todo niño nacido en el Perú. Perfecto. Esa es una primera propuesta. Ahora, pero veamos, porque entre las propuestas que hay acá, hay dos que no aparecen, pero que han sido vox populi, digamos, ¿no? Las más divulgadas. La ausencia de consenso en dos temas cruciales: Tratado de Libre Comercio y el impuesto a las transacciones financieras. ¿Dónde han radicado ahí las discrepancias? ¿Por qué no hubo un consenso? Voy a empezar por la segunda, porque sí se trató el tema y sí se llegó a un consenso. No se llegó al consenso que unos esperaban, pero que obviamente era muy diferente que el que otros esperaban, que era o se eliminaba o no se eliminaba, ¿no es cierto? O sea, había dos posiciones radicales extremas. Habían posiciones intermedias, obviamente, pero el Acuerdo Nacional discutió y aprobó en los grupos de trabajo que se redujera el ITF y que se estableciera ya por un mecanismo legal
su desmontaje hasta el 2006, cómo iba a ir cayendo, aparte de la reducción, el 2005 y cómo terminaba el 2006. Pese a la reducción que acordó finalmente el Congreso, ¿no? Fue recogida de la propuesta del Acuerdo Nacional. Como ya fue recogida y ya es una ley y está en vigencia, ya no tenía que estar en lo que son las propuestas para nuevas acciones del pero gobierno. ese era un consenso. Pero sí fue un consenso. Sí, lo que está en curso. Sí, lo que está en curso fue el consenso. Obviamente es una novedad saber que es un consenso, digamos, del Acuerdo Nacional. Tiene el apoyo total, así es. Ese tema tiene el apoyo total, lo cual no significa que dentro del Acuerdo Nacional hayamos organizaciones que estamos por la eliminación del ITF porque lo consideramos no solamente inconstitucional, sino pernicioso. Pero es un consenso medio raro. Es que esa es la virtud del Acuerdo Nacional, que a veces tenemos posiciones que en los extremos son muy distanciadas e imposibles de conciliar, pero podemos buscar soluciones intermedias que satisfagan por lo menos medianamente a uno y otra parte y que vayan encaminando hacia la solución del problema que satisfaga finalmente al 100% a ambas partes. Porque ¿cuál es? En el tema del ITF, muy brevemente, había unas partes del Acuerdo Nacional que querían que el ITF se mantenga y otras que querían que se elimine. En la práctica, quienes quieren que se mantenga, lo quieren porque del ITF iban a salir las partidas presupuestales para las demandas que estaban haciendo. Vamos a hablar, la CGTP y algunos gremios sindicales que el gobierno tiene la obligación de atender socialmente y a otros asuntos como salud y educación. Y entonces, pero si es que se logra eliminar el ITF, dándole la seguridad de que existirán esas partidas para atender a los aumentos a los maestros, a los servidores de salud, etcétera, entonces no sería necesario el ITF, ¿no? Ahora, pero sí se trató y se llegó a un consenso. Muy telegráficamente entonces, porque se nos va a agotar el tiempo, lo siguiente, el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué Tratado de Libre Comercio, todavía no tenemos un tratado firmado, estamos empezando primero a fundamentar la posición peruana en los trabajos que están haciendo los grupos de trabajo que están digamos, elaborando la posición peruana, pero sí lo va a tratar el Acuerdo Nacional. No se trató en ese momento porque la urgencia de las medidas era otra. ¿Qué medidas o qué propuestas podía hacer el Acuerdo Nacional de corto plazo sobre un TLC que no tenemos firmado? Pero sí está en la agenda inmediata, creo que en la próxima reunión o la subsiguiente será dedicada exclusivamente a TLC y quizás no sea la única, porque sí creo importante definir varias cosas con respecto al TLC. Es una, ¿para qué quiere Perú un TLC? Exactamente, segundo, debe ser materia de un acuerdo nacional en todo caso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y después el apoyo de todas las fuerzas para conseguir ese objetivo y hacer las políticas que permitan llevarlo a cabo, ¿no? Tres últimas. Hay una ausencia aquí en esta relación de 20 puntos sobre la reforma de la justicia, por ejemplo, la reestructuración de la justicia, sobre la Ley General de Trabajo y varias cosas sobre descentralización, particularmente sobre el canon. ¿Cuál ha sido el criterio que han seguido ustedes para no pronunciarse sobre este tipo de temas? No es que no nos hemos pronunciado. En el tema de la justicia y en el tema, inclusive voy a agregar el tema laboral, la discusión de la Ley General de Trabajo, el Acuerdo Nacional, respetando su mismo fuero, de un espacio de diálogo, decidió no intervenir porque habían grupos de trabajo, el Consejo Nacional de Trabajo, viendo la discusión de la Ley General de Trabajo entre las partes involucradas, empleadores y trabajadores con el Ministerio de Trabajo. La misma lógica en el caso de la reforma judicial, ¿no? Entonces, y además en el tema de educación, que sí hemos hecho unas propuestas, han sido sacadas de la propuesta que finalmente ha elaborado el Consejo Nacional de Educación. No queríamos inmiscuirnos en otros ámbitos y reclamamos que las cosas se hagan así en el país. Por ejemplo, si en el Consejo Nacional de Trabajo se está discutiendo esta ley general, que el Congreso no enturbie el tema discutiendo algo paralelamente que espera el resultado, ¿no? Y esas son lecciones que hay que transmitir. Pues muchísimas gracias por tu participación, creo que ha sido muy ilustrativa, la verdad. Encantado. Gracias. Habrá otra ocasión para seguir comentando respecto a estos temas porque son realmente varios. Así es. Gracias. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con un reportaje sobre las opciones para una mejor política de vivienda. En los momentos buenos o malos que ha tenido la industria de la construcción a lo largo de décadas, la autoconstrucción ha mantenido un impulso que refleja la tenacidad y el afán de superación de los pobladores de los conos de Lima. Pero estos esfuerzos no cuentan con la asistencia técnica y los recursos públicos que resultan indispensables para encarar los agudos problemas de vivienda en la capital y para que los programas Mi Vivienda y Techo Propio, siendo positivos, resultan insuficientes. El debate y las propuestas en el siguiente reportaje de Patricia Vice. Sonríe complacido mientras una millonaria campaña publicitaria lo respalda.
Hasta este momento, el programa de vivienda puesto en marcha por el gobierno se marketea y marketea como quiere. Mientras Lima lo horrible sigue desfigurándose, nos ofrecen una gama de posibilidades. El sueño de la casa propia a tu alcance. Por ejemplo, antes el programa Mi Vivienda era el único esquema para poder resolver los temas habitacionales. Nosotros hemos incorporado una política habitacional basada en subsidios directos habitacionales. El marketing funciona, pero no para las Naciones Unidas. El relator Milun Kotari estuvo en nuestro país e hizo este diagnóstico presentado el mes pasado a la Asamblea. No creo además que el enfoque esté lejos de la campaña de las Naciones Unidas por una vivienda digna. Pero parten de una concepción que prioriza a la clase media. No, eso no es así. En la misma lógica de las Naciones Unidas están las ONGs que impulsan la campaña por el derecho a una vivienda digna para todos y todas. Que el gobierno ha hecho, digamos, algunos aportes importantes, ¿no? Pero sin embargo, la magnitud del problema y las características del proceso de producción de la vivienda en el país requieren tener un enfoque distinto. ¿Qué impacto tienen en los 3 primeros años estos 20.000 bonos que van a financiarse? Dentro del enorme déficit no llegan ni al 1% en 3 años. Y si cada año necesitamos 100.000 nuevas viviendas que deben ser construidas, entonces no va a haber un acortamiento de esta brecha. Para lograr un impacto real se necesita un nuevo enfoque que priorice el mejoramiento de las viviendas existentes. 900.000 viviendas son subestándar. ¿Qué quiere decir subestándar? Las habitaciones no tienen luz, son inseguras, están incompletas, están hacinados, etc. El programa de subsidios que nosotros estamos haciendo, o sea, el techo propio, contempla todas las posibilidades que tiene una familia de acceder a una vivienda. E inclusive hay bonos para el mejoramiento de viviendas. Lo que pasa, y quizá este sea el problema, ¿no?, de percepción, es que esas componentes todavía no están disponibles. Para lograr un impacto real se necesita además apoyar el fenómeno de la autoconstrucción. Es un proceso que tiene muchas dificultades, pero es el proceso a través del cual miles de peruanos de escasos ingresos finalmente tienen una vivienda, ¿no? Y se ajusta, porque es implementado por ellos mismos, se ajusta a sus posibilidades económicas, a sus costumbres ancestrales, digamos, a sus formas de ahorro, a sus formas de construcción y a la forma en que quieren vivir, ¿no? El 70% de la vivienda es vía la autoconstrucción. El Estado, los municipios le siguen dando la espalda a este proceso. Ese es nuestro gran reparo, nuestra gran crítica que no la vamos a dejar de señalar. La persona que está construyendo es sobrina mía. Yo soy un familiar, su tío. Así es. ¿Usted le construye? Yo le construyo, así es. ¿Quién la construyó? Mi hermano. El programa Techo Propio funciona con un préstamo del BID. Este banco ha apoyado los programas habitacionales en países como Chile y Colombia. Pero ¿se puede aplicar el mismo esquema sin contemplar las diferencias culturales y sociales en cada país? El programa habitacional del BID se viene dando en países como Chile, Colombia, Ecuador, etcétera, ¿no? En algunos con cierto éxito, efectivamente. Pero sucede que nuestro país, a diferencia de todos los otros de América Latina, tiene una fuerza autoconstructora que no la tienen estos países como Chile. La propuesta alternativa plantea que se reoriente el préstamo del BID y otras entradas para crear un fondo para la vivienda popular. Para la constitución del fondo de la vivienda popular, digamos, tendríamos varias alternativas, ¿no? Una alternativa es reorientar los fondos de Mi Vivienda. Otra alternativa sería utilizar fondos de recuperación del Banco de Materiales. Pero una tercera alternativa es que los montos que nos están prestando el BID puedan ser utilizados a través de un esquema de microcrédito.
y no un esquema de subsidio. El subsidio, por supuesto, que debe ser parte de este fondo y de esta política de autoconstrucción regulada, pero un subsidio a la asistencia técnica, que es justamente el punto más crítico y débil que tiene la autoconstrucción. En esta propuesta, las entidades de microfinanciamiento cumplirían un papel protagónico. Cerca de 450 oficinas que hay a nivel nacional de las pymes, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales, no son la red principal por la cual el gobierno promueve o utiliza como intermediarios financieros para los programas de techo propio o Mi Vivienda. La principal ventaja es que ya están dando ahorita el crédito, esto con recursos propios de ellos. Pero tienen un capital propio. Entonces, una estrategia es que los recursos públicos se asocien a ese capital y incrementen sus programas. Que en vez de que la caja municipal, por decir, haga programas que atiendan a 20.000 personas, que con recursos públicos atiendan a 40.000. Es decir, me parece que fue ingenioso que estas instituciones financieras intermedias, con mecanismos diferentes, pudieran llegar a dar créditos menores y que tuvieran una alta capacidad de recuperación, ¿no? A Techito no solo se le cuestiona su campaña millonaria, sino cierta concepción centralista. El rol de los municipios en la política de vivienda es otro de los puntos a discutir. Y el mejoramiento de las viviendas tiene que ser conducido por los municipios. El municipio con la población lo que hace es un plan local de vivienda. Un municipio que ha tomado la iniciativa es el de Ventanilla. Su alcalde ha firmado un convenio con la ONG Estrategia para que funcione esta planta. Estamos ahora en el taller de producción de componentes de construcción que va a servir como taller para la producción de todos los componentes prefabricados para el programa municipal de vivienda que se va a hacer con el alcalde de Ventanilla. Esta gente en grupo se ha ido capacitando durante todo un año, hombres y mujeres. Que aquel que tenga un título de propiedad, que sea dueño de su lote, sin ningún tipo de problema, puede acceder a un crédito por $3.500 para construir una vivienda que tiene un módulo básico de 40 metros cuadrados. El costo es de $3.500, como le digo, sin inicial, sin intereses, para pagar $50 mensuales en 5 años, 10 meses. Y por supuesto las entidades técnicas, y cuando hablo de entidades técnicas estoy hablando fundamentalmente de las ONGs, que son las entidades que tienen que incorporarse a estos programas, porque son ellos los que tienen experiencia en el tema. Para yo implementar una política de mejoramiento de vivienda no voy a llamar a una gran constructora. El debate entonces está abierto. De lo contrario, dentro de 15 años, con el déficit acumulado de vivienda en zonas populares y a pesar de las buenas intenciones, estaremos viviendo un colapso anunciado. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el último bloque del programa y varias notas de actualidad.